lo que si a mí me hubiera pedido consejo el gobierno, yo lo que hubiera dicho. Vamos a ver, una cosa es estar en una alianza que, por cierto, ya hay países dentro de esta alianza que se han manifestado como neutrales, que han dicho que no van a aportar ningún tipo de esfuerzo bélico. Y otra cosa, evidentemente, es saber cuáles son los intereses nacionales, que eso es lo que debe de primar por encima de todo. Si hablamos con respecto a los barcos que ha dicho que ya uno ya se lo ha mandado y otro que se va a mandar, una fragata, de las más modernas del mundo, parece ser que esto entraba dentro del turno rotatorio que le corresponde a España dentro de la Alianza Atlántica. Es decir, que no se iban a mandar específicamente, aunque puede ser que se hayan adelantado precisamente hay veces que se incumplían los plazos para no incumplir esos plazos. En cuanto a los aviones que se dice que se van a mandar a Bulgaria, recordemos que ya otras veces se han mandado a Rumanía. Curiosamente, son los aviones que deberían proteger las Islas Canarias y se están mandando a otros lugares. Y luego es verdad que tenemos tropas a las que les deseo la mejor de la suerte como compañeros, por supuesto, en los países bálticos, no se nos debe de olvidar. Tenemos ya tropas con carros de combate, que fue la primera vez que han salido carros de combate de España en toda la historia de España. Y los hemos mandado a los países bálticos. Es decir, creo que tenemos que ser muy prudentes, entender a quién beneficia este tipo de acciones, no sea que nos estemos creando, como ya nos ha sucedido anteriormente, nos estamos creando enemigos de los que España no teníamos ninguna necesidad y que evidentemente nos puede complicar mucho la vida. Eso es lo que yo hubiera dicho. Evidentemente, cualquier decisión que adopte el gobierno, como militar en la reserva, tengo que acatarlo y, por supuesto, jamás haré ningún comentario en contra. Que en realidad estamos volviendo a una guerra convencional. Esto cuando nos decían que las guerras iban a ser todas asimétricas, el terrorismo, y ahora de repente estamos hablando de divisiones acorazadas, estamos hablando de cañones, estamos hablando de morteros, estamos hablando de soldados sobre el terreno. Es que en Ucrania están cavando trincheras hasta los jardines para protegerse de esa teórica o supuesta invasión por parte de Rusia. Es decir, estamos volviendo a un clima que no se conocía en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial, si quitamos las guerras en Yugoslavia, desde la Segunda Guerra Mundial. Y desde luego la situación es muy tensa. Piensa que ahora mismo solamente falta una causa superficial, una chispa que encienda la mecha de una guerra que se puede extender por toda Europa, clarísimamente. Ojalá no sea así, pero fíjate, todo indica que puede ser bastante probable que al menos alguna acción puntual exista en esa frontera entre Rusia y Ucrania, y veremos a ver si todo se para ahí o se extiende a mucho más y, como digo, nos puede afectar. Pues mira, no descarto en absoluto que exista esa pequeña acción. Incluso Biden ayer dice, hombre, si es una excursión pequeñita, tampoco nos vamos a poner demasiado serios, porque sí que cabe la gran posibilidad de que eso llegue a suceder. Que en cierto modo eso le permitiría a Putin lavar un poco su imagen, es decir, guardar su prestigio, y al mismo tiempo que Estados Unidos y la OTAN no llegara a intervenir militarmente, que solo se aplicaran sanciones económicas de todo tipo, algunas duras que pueden hacer mucho daño, pero sanciones económicas. La guerra económica hoy en día con instrumentos económicos es muy importante, y que no vaya más. Pero ojo, no descartemos una vez más que esto pueda ser el inicio de una escalada de algo mucho más destructivo para Europa. Mucha desinformación. De estas imágenes que hemos visto ahora mismo en todos los medios de comunicación, parece ser que gran parte de ellas no están cerca de la frontera entre Rusia y Ucrania, que es verdad que tiene bases muy próximas, a unos 50 kilómetros, sino que algunas pueden estar a 300 kilómetros, o incluso se apuntan que algunas pueden ser imágenes de Vladivostok, es decir, exactamente en el otro extremo de Rusia, porque hay mucha desinformación. Hay un interés por parte, en este caso, de Estados Unidos, de, digamos, trasladar una imagen de que Rusia efectivamente tiene un gran potencial muy próximo a la frontera con Ucrania y que en cualquier momento va a utilizar ese potencial militar para atacar, para invadir Ucrania. Hay que pensar que ahora mismo lo que se está debatiendo es una gran geopolítica, una gran pugna geopolítica entre dos grandes potencias principalmente, Rusia y Estados Unidos, que tienen su problema particular. Han esclavizado a un país que es Ucrania, que puede terminar por sufrir las consecuencias por intereses geopolíticos de otros países, y también incluso a la Unión Europea, que lamentablemente vemos que estamos muy desunidos, somos incapaces de tener una voz común y que en realidad estamos bastante sometidos a los arbitrios, a los designios de Estados Unidos, que es el que ha manejado los hilos de Europa desde hace muchos años. Vamos a ver, yo creo, una opinión personal, es que en los últimos años Rusia ha perdido mucho poder como potencia. Antes se hablaba siempre de Estados Unidos y la Unión Soviética, Rusia ahora.
Entonces, para mí yo creo que lo que había era un exceso de protagonismo entre China y Estados Unidos. Y Rusia, si nos damos cuenta, en los últimos años está un poco apartada de la situación a nivel geopolítico de aparentar como una potencia como China y Estados Unidos. Entonces, puede ser, y ojalá sea así, que sea el querer darse a conocer más y decir, oye, que yo sigo siendo una potencia, y entonces, ¿qué hago con esto? Pues hacer a nivel verbal, yo confío que sea verbal, este periodo de fuerza que hay con Estados Unidos y con Ucrania, puesto que Ucrania lo tiene ya desde el 2014, cuando hubo el tema de la caída del gobierno prorruso, pues a raíz de eso, bueno, pues es la chispa que Rusia tiene para poder levantar la cabeza y decir que estoy aquí. Y entonces a lo mejor puede ser que se haga ver y decir, oye, como potencia está apareciendo todo este tipo de imágenes de movimientos militares y de carros de combate y de camiones y transporte de tropas, pero a lo mejor es hacerse ella demostrar que, oye, que es una potencia, que estoy aquí, que estoy haciendo frente a otra potencia como Estados Unidos y cuidado. Hombre, por lo que ha dicho Pedro, evidentemente yo creo que se podría complicar si esto llega a un fin trágico de estos, ¿no? Pero yo creo que España tiene un compromiso con la OTAN como firmante del tratado y por lo tanto pues eso implica una colaboración y un apoyo en todas las tropas a nivel europeo y de OTAN, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con Pedro que había que diferenciar ciertos actos en los cuales España debería pensarse muy mucho qué colaboración tiene y de qué forma tan directa puede utilizar esa colaboración. Si nos afectaran otros directamente, bueno, pues lo veía lógico, ¿no? Pero yo, bajo mi punto de vista, es decir, hay un compromiso con OTAN, evidentemente, si nos piden un apoyo, evidentemente no te puedes negar en teoría, creo yo, por el firmado trato. No ¿Se puede negar uno? ¿no, sí, pero verás, la OTAN es una organización internacional, no supranacional. No hay pérdida de soberanía. Y aunque es verdad que existe el artículo 5 que te dice de defensa colectiva, pero te dice que esa defensa tú la vas a hacer como tú creas conveniente y con los medios que tú creas oportuno y cuando tú quieras. Es decir, nadie te puede obligar. Y de hecho estamos hablando que hay países de la OTAN que han dicho que van a ser absolutamente neutrales en este caso. Ajá. Y Alemania está ahí dudándolo. Pero fíjate, hay un tema, yo he oído a algún dirigente llegar a decir que aunque Ucrania no esté en la OTAN, el mero hecho de que se haya postulado para entrar en la OTAN o de que desde el 2018 tenga un acuerdo para modernización de su ejército con la OTAN, que eso ya es suficiente para defenderla. Es decir, eso no está, fíjate, cuando en España estamos dudando de si la OTAN nos defendería en caso de que nos atacaran Ceuta y Melilla. Es decir, parece un poco demencial, ¿verdad? Yo creo que tenemos que ser muy sensatos en este caso y, una vez más, saber exactamente a quién le estamos haciendo el juego, qué intereses hay detrás, no sea que aquí haya un interés geopolítico que se nos escapa a nosotros, en el cual nosotros no pintamos absolutamente nada y nos convirtamos una vez más en marionetas, simplemente que nos puede causar un grave perjuicio, como digo, creando unos enemigos para satisfacer intereses ajenos. Cuando se inicia esta mecha en este barril de pólvora, es muy difícil pararlo. Y los hombres, los seres humanos, nos convertimos en verdaderas bestias. Bestias que cometemos las mayores atrocidades. Y es muy difícil, luego ya entra el odio, la venganza, la revancha, y es muy difícil parar esa bola de nieve. Tremendamente difícil. Yo he puesto estos días algunos tuits, yo lo viví en primera persona como observador militar de Naciones Unidas en plena guerra en los Balcanes. Vi todo tipo de horrores y todavía se me están poniendo los pelos de punta ahora mismo y no quiero bajo ningún concepto que lleguemos a esa situación y sobre todo, una vez más, no para defender intereses de España y de los españoles, en los cuales yo estaría, por supuesto, dispuesto a entregar hasta la última gota de mi sangre, sino para defender intereses ajenos. Pero es que además, es que eso yo creo que hasta ahora no lo ha dicho ningún otro país, es que incluso ni Estados Unidos se ha comprometido a enviar tropas, porque Estados Unidos lo que ha dicho, sanciones económicas, si acaso mandaríamos ayuda a Ucrania para defenderse, fuerzas de operaciones especiales, mandaríamos inteligencia, le mandaríamos armamento, pero no habla en ningún momento de mandar fuerzas, ni siquiera el Reino Unido, que es de los más beligerantes contra Rusia. También ha mandado fuerzas de operaciones especiales, lo mismo que Canadá, ha mandado armas, ha mandado concretamente cohetes contra carro, pero nadie está hablando de mandar fuerzas. Eso, desde luego, sería implicarnos, como digo, directamente en un conflicto en el que, de momento, es algo que, además, fíjate, es que tenemos que entender que esto no viene de ahora. Tú fíjate que ya en el año 2008, ya en Ucrania había, empezaron las primeras conversaciones para ver si se integraba dentro de la OTAN.
Eso Rusia no lo puede permitir bajo ningún concepto, como antes muy bien ha dicho Luis. ¿Por qué? Porque es el último colchón estratégico que le queda. Y como también ha dicho muy bien antes Luis, Rusia lo que pretende es seguir manteniendo su área de influencia, la poco que le queda ya, en lo que era la antigua Unión Soviética. No puede perder eso. Lo poco que le queda ya. Por muchos motivos. Es que además Ucrania es una golosina tremendamente interesante. ¿Ah, sí? Estamos hablando, si hablamos de agricultura, recordemos que se llamaba el granero de Europa. Es verdad. Son las mejores tierras fértiles del mundo, las famosas tierras negras del mundo, te digo del mundo. Pero es que si hablamos de minería, resulta que aquello es un pozo, casi vamos, la cueva de Alibaba de los minerales. Estamos hablando de más de 20.000 yacimientos de todo tipo de minerales estratégicos, incluyendo uranio, casi nada. Y además, la zona que más se le interesaría a Rusia, que es donde están los étnicamente rusos, los prorrusos, es la zona más industrial. Evidentemente a Rusia le interesaría para fortalecerse industrialmente hablando, ¿cómo no? Hay muchísimos intereses. Pero esto me no lo pones viene de crudo ahora. entonces, coronel, porque si es un lugar tan goloso puede Claro. haber conflicto. Pero claro, al mismo tiempo, Estados Unidos tiene un interés máximo de que Europa, como está intentando, no llegue a asociarse, aunque nada más sea económica y financieramente, con Rusia, porque nosotros nos convertiríamos en una superpotencia que le haríamos sombra, no solamente a ellos, a China, porque aquí no hablamos de China, que toda esta China le viene fenomenal. Si hay una guerra en Europa, ¿Le viene fenomenal? no solo gana Estados Unidos, también gana China. Y si se implicara directamente en esa guerra Estados Unidos, si a China ya entonces ya tendría el mundo a su disposición, porque se lo estaríamos poniendo en bandeja. Pues ya hace tiempo, y creo que también el coronel Perbaños lo comentó en un programa de estos, que por Ucrania hay laboratorios no clandestinos, pero sí silenciosos, que están trabajando en enfermedades, ellos dicen tratamiento de enfermedades, buscar patógenos raros, y están en la frontera de Ucrania con Rusia. ¿Qué dice Rusia desde el punto de vista sanitario? ¿Qué pintan ahí esos laboratorios? Así como hay muchos países que en África tienen sus laboratorios para investigar y desarrollar enfermedades endémicas de la zona que pueden transmitirse a cualquier persona y a cualquier parte del mundo, pues se han creado una serie de laboratorios cerca de perímetro de Rusia, en el cual los rusos dicen, bueno, ¿y por qué? Y además apoyados por Estados Unidos y por Europa. Y entonces esos puntos es un añadido más a toda la presión que se ve que... ¿Están justo en ese punto? Están por esa zona. Sí, tengo información exacta, luego si quieres os la doy. Efectivamente, como muy bien dice Luis, Rusia ha acusado sistemáticamente a Estados Unidos de crear, no solamente en Ucrania, también, curiosamente, en Kazajistán, en otros lugares que efectivamente rodean a Rusia, laboratorios de guerra biológica. Es más, esto viene reflejado en la Estrategia de Seguridad Nacional de Rusia. Es decir, no es ninguna tontería, ni mucho menos. Y además, con las localizaciones exactas donde se supone que están estos laboratorios, que evidentemente algo secretos deben ser. Pues hará unos 4 años, en un avión español, precisamente de los que patrullaba el Báltico, se disparó, no sabemos todavía muy bien cómo, pudo ser incluso una acción de guerra electrónica, se disparó un misil. Pero imagínate que impacta en un avión ruso. Ya tenemos un problema. Eso con el avión malasio, bueno, de las líneas que fue a cruzar esa línea. Fue cuando, parte de esa zona, y que todavía no se sabe si fue un disparo accidental, si no fue un misil que se les escapó. Prorrusos, de los separatistas prorrusos. Es que ayer, como dijo Biden, esas declaraciones que dijo, bueno, si es una incursión menor, no pasa nada. Claro, pero ella... Muy atacado y además muy presionado entre algunos de los más halcones dentro de Estados Unidos. Claro, inmediatamente ha dicho, no, la mínima incursión, ya esto va a ser motivo de guerra total, ¿no? Pero es que ahora mismo estamos en la guerra dialéctica, que es la primera fase. Hoy recordemos, también se han producido ciberataques, los ha sufrido Ucrania. Pero ojo, también, que es lo que no han dicho, también han sufrido comunicaciones militares rusas, también han sufrido ciberataques, que ojo, esto puede ser el preludio de la siguiente fase, que ya sería la fase militar convencional, es decir, destruir precisamente todas las defensas antiaéreas, destruir todos los aviones del adversario para empezar la ofensiva terrestre. Ojalá, como digo, no lleguemos a ese extremo. Es que ha ido precisamente el dirigente de Irán a hablar con Putin y decirle, ojo, yo también estoy aquí para ayudarte, pero es que esto se puede complicar en todo el mundo, perfectamente. Que Rusia entrara en fuerza con sus divisiones acorazadas, con todo su potencial militar convencional, llegara hasta Kiev,
tomara el control de la capital y prácticamente no se le podría parar nada más que hasta el Dnieper. Y, digamos, es el único obstáculo físico verdaderamente importante donde se le podría frenar, ¿no? Es decir, podría prácticamente ocupar por 3 direcciones, podría ocupar prácticamente toda Ucrania. Si eso llegara a ser así, evidentemente Estados Unidos tendría que reaccionar de una forma diferente, que es un poco lo que nos está diciendo Biden. Ya no sería solamente entrar en la parte prorrusa, en la región del Donbass, las 2 provincias de Donetsk y Lugansk, que ahí son todos prorrusos. Estaríamos hablando de conquistar prácticamente toda Ucrania y sobre todo la capital. Y de hecho, hay unas noticias que no sabemos si son ciertas o no, que está diciendo que Rusia ya estaba buscando líderes políticos opositores y favorables a Rusia, prorrusos, para ocupar un gobierno provisional una vez que depusieran al actual. Es decir, ahí sí se podría complicar enormemente la situación, porque Reino Unido estoy convencido que algo haría, estoy convencido que Estados Unidos también lo haría y por lo tal son los que manejan la OTAN y nos arrastraría o nos intentarían arrastrar a los demás.